Dominicanos. Hoy miércoles 20 de marzo del año 2002 traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que se transmite a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo y también del área metropolitana de Santiago de los Caballeros, de internet en 730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio Chiseta Podcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se transmite en vivo diariamente de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano y se retransmite grabado todas las noches de 12 a 1 de la madrugada en esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos a pesar de todo, ¿verdad? Así es. Comenzamos los temas previos con un tema sumamente negativo: la liquidación del Estado Dominicano. No se puede llamar de otra manera a este titular. Corte vigila actos de República Dominicana sobre migración de Haití. Pero eso viene desde cuando, en el gobierno de Leonel Fernández, la República fue acusada en un tribunal que depende de la OEA, sin que el representante dominicano en la OEA, el señor Flavio David Espinal, hiciera lo que tenía que hacer como dominicano ante ese expediente que estaba caminando. O se nos va a olvidar que vino un extranjero aquí y vino invitado a dictar una conferencia, y él se sintió tan mal de ver lo incautos que estábamos nosotros acá, que le dijo a la opinión pública dominicana: señores, alerta con lo que se está cocinando en Washington, que hay algo que viene a atentar contra la soberanía de la República. O se nos va a olvidar eso. ¿Y dónde estaba entonces el inefable representante dominicano? El señor Flavio David Espinal era el representante de la OEA de la República Dominicana. Bueno, fuimos a pagar a Costa Rica a los pocos días de que ese señor dijo lo que dijo en la prensa nacional. Lo dijo en un evento y la prensa recogió esa alerta, que él se sintió casi movido espontáneamente a hacernos: señores, váyanse a defender, porque es una conspiración contra la República, pero que cuenta con cómplices aquí adentro, con los malos dominicanos a los que se refirió siempre Juan Pablo Duarte. Porque el problema no es que se haya pronunciado esa corte que obedece al designio de esa fusión de la República Dominicana con Haití, que es el proyecto favorito del Departamento de Estado y de los sectores de poder que están aposentados en el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque eso no es un proyecto del pueblo norteamericano. No es verdad que todos los norteamericanos están detrás de eso, pero hay un grupo que sí está, y está aposentado ahí en el Departamento de Estado. Y por eso es que todos los informes de respeto a los derechos humanos, cada vez que enfocan el asunto dominicano, entonces nos ponen en la pared diciendo que nosotros estamos atropellando a los haitianos. Y el último, para colmo, dijo que nosotros no estábamos haciendo lo que debíamos hacer para acoger en el territorio dominicano a los inmigrantes ilegales haitianos. Pero la parte que es ahora mismo de alarma a toda la ciudadanía es que esta Cancillería que tenemos, encabezada por una persona que está comprometida con designios muy oscuros que salen de su trabajo en el seno del PRD, al lado del líder del PRD que se llamó José Francisco Peña Gómez. Y hemos dicho aquí, el país está atrapado entre esos compromisos a los cuales fue a hacer reverencia el señor Jean Bertrand Aristide cuando vino a la República y fue a la tumba del líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, pero no fue a presentar su respeto a los padres de la patria, ¿verdad? Y decíamos, está atrapado el país entre esos compromisos que giraban alrededor de la persona del líder del PRD. ¿Por qué? Porque era hijo de haitiano, por Dios. Y hemos dicho, él no tenía la culpa de eso. Y ha sido la generosidad de los dominicanos quienes lo acogieron y le dieron un nombre y lo salvaron de la matanza del 37 y lo ayudaron a hacerse hombre aquí, por cierto, que dejó atrás a su hermano Domingo, que nadie sabe dónde está el pobre.
pero José Francisco Peña Gómez fue un protegido de esta sociedad y de sectores de poder a los cuales sirvió, de aquí y de fuera. Que nadie nos venga a contar, porque de eso sí sabemos nosotros. Para eso estábamos en la cúpula del PRD, éramos dirigentes nacionales del PRD, viviendo todo eso desde adentro. Lo que pasa es que nosotros nos poníamos un zipper, porque no íbamos a destruir nuestra organización, luchábamos desde dentro, hasta que no pudimos más. Pero estamos atrapados entre esos compromisos del PRD y la visión estratégica del doctor Joaquín Balaguer, que vuelca en su libro La Isla al Revés, donde propone la ciudadanía doble para los dos ciudadanos, que los haitianos sean también dominicanos, los dominicanos sean también haitianos. Propone que tengamos una flota de guerra con las dos banderas y una flota mercante con las dos banderas. No entró en el detalle de decir que necesitábamos entonces un solo ejército, ¿verdad? Entonces el país está atrapado entre todos esos compromisos, unos originados por, en fin, laborantismo político dentro del PRD, porque hay mucha gente que por querer pegarse del liderazgo del gran muerto que se llamó José Francisco Peña Gómez, entonces viven haciendo cortesanía de la memoria del líder y no se atreven a decir que tenemos un problema frente a Haití. Es que lo tenemos. Entonces de eso no se podía hablar, porque alrededor de José Francisco Peña Gómez había un grupo de intelectuales que él llevó al PRD precisamente para tener la espalda cubierta. Desde que se hablaba del problema de Haití salía ese grupo al cual pertenecía el actual canciller a decir que eso es un problema de racismo en la República Dominicana. No, no es un problema de racismo, y hemos dicho también, y lo repetiremos, no tenemos culpa de que la etnia fundamental de los haitianos sea el color negro. ¿Hoy qué tiene eso que ver? Todos los esclavos africanos que vinieron desde África a América son todos negros, o es la etnia prevaleciente en África. Entonces los esclavos que vinieron de las Islas Británicas son negros. ¿Hemos tenido problemas con ellos? No. Hemos tenido problemas con los haitianos, porque primero se metieron aquí 22 años y nos metieron cuchillo aquí. Y yo quiero decirle una cosa, hurgando un poco en la historia hacia atrás, he visto que muchas de las familias que salieron huyendo de Haití vinieron a refugiarse a la República Dominicana. Y no dudo yo que mucha de la ansia de venir a este lado de la parte este de la isla era venir detrás de la gente que se les había salvado de la matanza que ellos hicieron allá, en la parte oeste de la isla. Fueron muchos los apellidos de gente de origen de Haití que vinieron a refugiarse acá y pasaron a ser dominicanos. Entonces... Santana fue uno de ellos. No, muchísimos, que nació en Hincha, ¿verdad? Estaba yo leyendo la historia de Duvergé, por ejemplo. Ajá. Pero en este momento, con esto que acaba de firmar la Cancillería, que es un acuerdo de entendimiento, ¿ustedes saben cómo le han llamado? Comité de Impulso. ¿Impulso de qué? O pues de la fusión, porque no le llamaron Comité de Vigilancia, ¿verdad? O de Observancia. No, Comité de Impulso. Entonces ahí están sentados todos los haitianos. Lo que debió hacer la República fue automáticamente denunciar la decisión que tomó esa Corte y salirse también si era necesario. ¿Por qué? Porque la carta sustantiva de la OEA, que es el organismo superior de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, comienza enunciando el respeto de la soberanía de los estados. Léete el artículo 3 de nuestra Constitución, por favor, Doyo. Artículo 3. La soberanía de la nación dominicana, como Estado libre e independiente, es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos y externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. Aguanta ahí.
el señor canciller Hugo Tolentino y todos los funcionarios dominicanos que firmaron eso han violado el artículo 3 de la Constitución de la República. Antes de venir para acá, tuve la información de que se habían expresado a través de algunos medios de comunicación abogados de distintos partidos que van a incoar un expediente de anulación de ese acto vergonzoso que se ha incubado en la Cancillería Dominicana. Yo quiero traer nueva vez al conocimiento de los dominicanos, a la memoria de los dominicanos, que este es el acuerdo final de el incidente fronterizo de la muerte de unos 7.000 haitianos ordenados por el dictador Trujillo porque se negaban a abandonar el territorio dominicano en el año 37. Pero también hay que ver y entender esa acción drástica y criminal, porque mandar a matar gente es un genocidio en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué pasa? Que no había manera de que se fueran. Y esto estaba precedido por una cesión de territorio de nada menos que 2.000 kilómetros cuadrados, cosa que estaba oculta ahí en los archivos de la Cancillería Dominicana. Hasta que con este trabajo de reedición y replanteo de los hitos que ha estado llevando el embajador José Gautier, de las labores que hicieron comisiones mixtas dominico-haitianas en las que trabajó su padre, el ingeniero Manuel Salvador Gautier, ese trabajo de sacar de los archivos todos esos planos y todos esos papeles, ha puesto sobre el tapete, pero no lo dice expresamente, que el acuerdo que se firmó en el año 35 le cedió 2.000 kilómetros cuadrados, pero lo dijeron de viva voz allí cuando estaban exponiendo los mapas. Y está recogido en la crónica que salió en la prensa hace unos días que nosotros hemos mostrado aquí. 2.000 kilómetros cuadrados. Y resulta que 2 años después están metidos en el territorio dominicano y no se quieren ir. Bueno, Trujillo lo sacó como él lo sabía hacer. Entonces, eso llevó a largas negociaciones y a una indemnización de $750,000. Pero ese acuerdo que se firmó en Washington en enero del año 38, el 31 de enero del año 1938, tiene 2 artículos que los voy a leer a continuación. El 9º dice: los 2 gobiernos, el dominicano y el haitiano, dictarán y harán cumplir cada uno dentro de su propia jurisdicción todas las medidas administrativas y todas las disposiciones ejecutivas útiles o necesarias para asegurar a los nacionales del otro estado, residentes o presentes en su territorio, toda la protección que a aquellos les garanticen las leyes del estado en cuyo territorio se encuentren y la que de todos modos les reserva el derecho de gente, que quiere decir que el que estuviera legalmente en la República Dominicana estaba protegido por las leyes dominicanas, pero eso era a los que estuvieran legalmente. Dice el artículo 10: para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades, las altas partes acuerdan. Las altas partes son los 2 países que están firmando allí a través de sus delegados. Primero, que cada uno de los dichos gobiernos adoptará las medidas necesarias para impedir que sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro estado sin el correspondiente permiso de la autoridad competente de este, que es lo que ha estado pasando con esta presencia haitiana masiva en la República Dominicana. El Estado haitiano ha estado incumpliendo con su parte de este acuerdo que se firmó en enero del 38. También hemos tenido gobiernos, incluyendo este y esa Cancillería que está ahí, que ha sepultado este documento, al punto que cuando recopiló los documentos que tenían que ver con la frontera y los repartió en la exhibición de los mapas, no incluyó este. Y esto no ha sido derogado, está vigente. Pero como este es un documento trujillista, hay que sepultarlo. Sobre todo porque no se presta para la fusión. Y como hemos tenido, ya hemos dicho, tanto el pensamiento oculto y estratégico de Balaguer volcado en el libro de la Isla al Revés, como el pensamiento y los compromisos
que hizo internacionalmente José Francisco Peña Gómez, con ese señor que está sentado de aquel lado, que se llama Jean Bertrand Aristide, enemigo de los dominicanos. Entonces el país tenía como refugio este acuerdo para exigir su cumplimiento. No lo hemos hecho. Vamos a seguir leyendo. Segundo, que en conformidad con las buenas normas del derecho internacional, se procederá a la repatriación de los nacionales de cada estado que se encuentre en el territorio del otro estado en violación de las leyes de este o que fueren declarados indeseables por las autoridades competentes del mismo. Ahí se van toda esa gente que está en la listica esa que no le podemos poner la mano. Para que estemos claros. Tercero, que cada uno de ellos haga aplicar por sus propios tribunales las correspondientes sanciones a sus nacionales que, habiendo cometido hechos delictuosos en el otro estado, se encuentren refugiados en el territorio patrio. Eso quiere decir que cuando haitianos vengan a robar aquí y se vayan de vuelta a su territorio, el gobierno haitiano está en la obligación de castigarlos por los delitos que hayan cometido en suelo dominicano y viceversa. Entonces, bueno, dice para terminar, cuarto, las altas partes consignarán en un modus operandi que se obligan a concluir rápidamente después de la ratificación de este pacto la reglamentación adecuada para asegurar el cumplimiento de estos tres compromisos recíprocos. En eso es que debería estar la Cancillería Dominicana, reclamando el cumplimiento de este acuerdo, con esas previsiones que están ahí, que son las que protegen a la soberanía dominicana, después de los desdichados hechos del 1937. Pero bueno, ¿y a dónde está la disposición de defender la soberanía nacional? ¿Dónde está? Porque no se ve por ninguna parte. Entonces nosotros los dominicanos vamos a tener que actuar. Yo no voy a provocar aquí ninguna inconducta, pero nosotros los dominicanos nos vamos a tener que organizar para salvar este país, con el pensamiento de Duarte en la mano, porque es una vergüenza lo que nosotros estamos haciendo. Quiero decir lo siguiente: anoche, como ya les informé en el día de ayer, concurrí al Palacio Nacional a invitación del secretario de Industria y Comercio para ver la exposición sobre competitividad, sobre el cual traigo un detalle que se ha quedado desplazado, que es el primer punto de agenda que tenía, por esta situación alarmante que está en este titular. Cuando terminó el acto, después que en el curso de la exposición se habló de una zona franca y se estipuló que esa zona franca estaría del lado haitiano, que era lo que este programa ha estado sosteniendo desde el principio, que es una posición también de Unión Nacionalista. Vamos a tener zona franca, muy bien, de aquel lado, y entonces los haitianos que están aquí, que se vayan para allá a trabajar en su territorio, de aquel lado, en las zonas francas, a donde ellos puedan contribuir con su mano de obra devaluada, sin venir en detrimento del mercado laboral dominicano, sin hacer lo que se llama en el lenguaje económico dumping. Entonces, cuando venía ya el presidente saliendo, se detuvo un momento y conversamos. Yo le dije, me gustó mucho que la zona franca esté del lado haitiano. Entonces me dijo, como en broma, ¿no? Es que tú no quieres saber de los negros. Yo le dije, presidente, ¿y eso no es la fecha que estamos celebrando hoy? Era el 19 de marzo. Y el acto estuvo dedicado a la conmemoración de la fecha 19 de marzo, donde se comenzó a pelear ahí en Asua. Primera batalla. Para crear esta república. Entonces se echó a reír el presidente, ¿verdad? No, porque eso es lo que hay. Entonces yo quiero decir que no podemos jugar con esto. No podemos jugar con esto. Aquí vamos a tener que organizarnos, y los dominicanos, al margen de esas entidades, porque tampoco podemos contar con la Suprema Corte de Justicia, que no existe, para preservar el Estado de Derecho, y vamos a tener entonces que buscar la manera de defender este país. Vamos a tener que hacer. Excúsame que yo te tomé toda la oportunidad de intervenir. Al contrario, esa magistrada exposición de aclaratoria de todas estas situaciones que se están dando internacional y localmente sobre el diferendo
este asunto con Haití. Está muy a tono con los tiempos y con su expertise. Mira, otra cosa, Roger, que no está aquí en nuestra agenda, pero que lo encontré, parece que vino dentro de la prensa. Yo encontré esto. Hágame un close-up, por favor. CMA, la casa del conductor. Y aquí está otra vez un panfleto del otro lado. La casa del conductor, CMA. Con un teléfono acá, emergencia, y abajo, consulta a tu compañía de seguros hoy. Pero oigan lo que están ofertando estos turpenos. Es un nuevo centro de detención especializado. Ustedes oyeron hablar de que había una cárcel en la Bolívar. Bueno, el antiguo Hotel Comodoro ha sido acomodado de hotel para alojar a detenidos. Pero oigan, entonces, esto es del sector privado. Un centro de detención especializado disponible solo para conductores de vehículos afiliados, o sea que es un negocio. Se tiene que afiliar y pagar unos cuartos. Un esfuerzo del Estado con la inversión y participación del sector privado. Aquí decir que el Estado se comprometió a esta vagabundería. Y oigan esto. En la prestación de un servicio al público para asegurar el mayor respeto por la dignidad humana. Y oigan lo que hay. Los servicios de la casa del conductor son transporte. Eso no tiene ningún problema. Medicina legal y enfermera. Ajá. Pero una medicina legal solamente la da un médico legista. Entonces va a haber un médico legista del Estado ahí en ese negocio particular. Vamos a seguir. Levantamiento de actas policiales. Ajá. Entonces va a haber policías ahí para que el acta que debería levantarse en el cuartel general de la policía se levante ahí en ese negocio privado. Vamos a seguir leyendo. Administración de justicia. Pero bueno, administrar justicia. Entonces va a haber un tribunal ahí también. Y va a haber un juez designado por esa Suprema Corte de Justicia en ese negocio privado, dictaminando casos de infracción a las leyes de tránsito y otras. Y ahí sigue atención de seguros, alimentación, habitación y hospedaje, comunicaciones, lavandería, salón de belleza. Bueno, que hagan lo que quieran con eso. Pero le exigimos una explicación a Virgilio Bello Rosas, porque vimos en el periódico que el día que esto se inauguró, él, que es el Procurador General de la República, estaba presente allí. Cuando a mí me hablaron de esto por primera vez, yo le dije, no, yo no lo puedo creer. Y lo primero que voy a hacer es que le voy a pedir una explicación al doctor Virgilio Bello Rosas. Pero cuando cojo el periódico, me encuentro que él estaba en el acto de inauguración. Pero yo no conocía estos detalles. Pero esto está regado dentro de los periódicos. Ustedes saben cuál es el símil de este asunto, históricamente hablando. La cantina de la Policía Nacional se podrá. Ustedes no saben de eso, las generaciones de ahora. Ese fue la gota que rebosó la copa de la corrupción durante el triunvirato. Cuando la Policía Nacional, que entonces presidía o encabezaba el general Belisario Peguero, creó un negocio privado donde estaban metidos todos ellos. Además se le había hecho una ley acomodada para darle una autonomía a la policía que no se podían tocar. Y entonces hicieron un negocio que era que la cantina, que era un servicio cooperativo que siempre ha dado las Fuerzas Armadas, en el caso del Ejército. Yo recuerdo cuando mi padre nos llevaba a la cantina del Ejército que estaba en la Fortaleza Osama. Y allí había muchos artículos que los militares podían comprar a un precio más favorable que en la calle. Y con eso defendían su poder adquisitivo, ¿verdad? También la había en la Policía Nacional. Hasta que en la gestión del triunvirato, eso se convirtió en un negocio. Y aquí todo el mundo sabe que venían los embarques de whisky y de cigarrillos. Y bueno, furgones, bueno, en aquella época había furgones. Yo sé, bueno, eran camiones muy grandes. Camiones grandes. Sí, embarques increíbles de contrabando. Entonces, eso lo convirtieron ya, para terminar, en el negocio reconocido. Cantina de la Policía Nacional se podrá. Esto es el antecedente de esto. Donde aparece, yo también voy a tratar de comunicarme con el jefe de la policía y con Virgilio Bello Rosas, para traerle a ustedes la reacción de ellos dos a este cuestionamiento que le hemos hecho en este programa, a esta cosa insólita
que está circulando en todos los periódicos. Sí, es bueno que se determine de manera concreta sobre qué base se da ese privilegio, sobre qué base legal, jurídica, se da ese privilegio a un grupo que adquiera un servicio comprado a las empresas de seguro, porque eso es lo que es. Así es que yo no creo que debe hacerse. No, porque hay que averiguar quiénes son los que están detrás de eso. Exactamente. Vamos a ver entonces lo que pasó en el Palacio Nacional después de hacer un paréntesis. Pues bien, Muy bien. Vamos a ver lo que pasó anoche en el Palacio. A la luz de la nueva economía mundial. En las exposiciones se tocaron una serie de temas. Posiciones sobre La qué, primera arquitecto? fue sobre la competitividad. Ah. El evento entero era la competitividad de la República Dominicana. Y entonces se inició con las palabras del secretario sobre productividad y competitividad. Bueno, ¿qué quiere decir productividad? Productividad es un índice de rendimiento de una actividad determinada. Puede ser industrial, puede ser de tipo agropecuario, de lo que sea. O sea, medido por unidades, cuánto se obtiene, si es, por ejemplo, cultivo, por tarea, cuántos quintales se obtienen por tarea cultivada de tal o más cual cultivo. Y si son productos industrializados, cuántas unidades por día o por hora se pueden producir, de la calidad requerida, etc. Y empresa de servicio. Eso es lo que es el índice de productividad. Claro, si usted tiene un índice de productividad elevado, usted está en mejor condición de competir. Y entonces se dice que usted tiene una buena oportunidad de competitividad en el mercado. Ahora, ¿cuál es el mercado? Porque ese es el punto. Se le dice a los productores nacionales en qué mercado van a competir y con quién. Señores, desde el fallido proyecto de reconversión industrial o de reestructuración industrial, se está tratando de hacerle una celada al aparato productivo nacional, de ponerlo a dar un salto al vacío para competir en algo que ellos no saben qué es. Claro, ahí se metieron muchísima gente, pecando de ingenuo, creyendo en lo que les decían, en lugar de usar su inteligencia y ver lo que los otros hacían. Bueno, yo creo que ya llegamos a la hora de la verdad. Ya Estados Unidos está haciendo lo que siempre hizo, pero de una manera más abierta y de una manera más dramática, con el acero que acaba de pasar. Pero ¿y cuántos otros casos no se han producido antes de llegar ahora a este punto? Lo que pasa es que ahora la situación es más dramática porque está por en medio el acero de la Unión Europea, el acero del Brasil, que es tecnología europea, y la protección que le ha dado el gobierno de Estados Unidos a su industria para que no quiebre. Y nosotros lo aplaudimos, lo vamos a seguir respaldando. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno que sea de los Estados Unidos para proteger los intereses de sus productores. ¿O lo van a dejar quebrar? Ah, no. Entonces, si no hay igualdad en las condiciones de la competencia, no puede haber ni competitividad ni productividad ninguna que salve al que está en desventaja. Si ustedes cogen dos entes desiguales y los ponen a competir, por muy competitivo que sea el que está en desventaja, nunca le va a ganar el que le lleva ventaja. Pero además nosotros aquí, a los que vamos a intentar salvar en este país, que son todos los que hacen actividad productiva, que son héroes, luchando contra un dinero caro, contra una energía cuando no inexistente, pues carísima e inestable, que ha obligado incluso a grandes inversiones para tener cada quien su propia generación, son autosuficientes en generación energética, eléctrica, porque no podían depender del suministro del sistema eléctrico nacional porque lo dejaron caer. Y entonces, si hubo un común denominador en las opiniones de todos los que intervinieron de alguna manera anoche, era que la cuestión eléctrica era un señor tapón
Y recuerden que está por en medio la cuestión del peaje. ¿Por qué? Porque el peaje fue un invento de que, bueno, como la ley le permite organizarse en bloque a los grandes consumidores, que son las industrias, y nosotros decimos, y los residenciales también, porque no pueden discriminar en contra de nosotros los ciudadanos. Todo el que pueda agruparse. Todo el que se pueda organizar, que negocie en bloque. ¿Para qué? Para conseguir una energía más barata. Entonces saltan estos farsantes que llegaron aquí, asaltantes. No, tiene que darle un peaje, y apareció un superintendente irresponsable, que por suerte ya se fue, y emitió una resolución legalizándole un peaje para que estas empresas, cada vez que alguien o bloque de industria quisiera negociar, tenía que pagarle a ellos por la energía que pasaba, por unas redes que ellos no pusieron. Contraviniendo la ley que se acababa de Entonces, proponer. ese es un solo grito, el asunto del peaje, ¿verdad? Entonces, hay que luchar contra todo eso para producir en este país. Entonces, claro, y la devaluación y el encarecimiento de los combustibles que se transfieren entonces al transporte. Y bueno, y todo se va complicando. El que produce en este país realmente está luchando contra la corriente. Entonces, bueno, vamos a salvar nuestro aparato productivo. Es verdad que hay muchas fallas, pero ayudémoslo a corregir las fallas. No lo resolvamos liquidándole, como si tú encontraras a una persona que tiene, como le hacen a los caballos, ¿no? Que se dobló una pata, pásame la pistola, ¡pum! Y le doy un tiro. Ya resolví. El darwinismo industrial, que sobreviva el que pueda, el otro que se vaya para que se muera. Que ¿no? se muera. Entonces nosotros no podemos permitir que porque haya fallas en nuestro sistema productivo nacional, nosotros lo condenemos a la desaparición. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de que puedan ser competitivos, pero tenemos además que ponerlos en condición de competir con iguales, Claro. no con desiguales que le lleven la enorme ventaja de capacidad instalada, de que economía de escala, porque no es lo mismo una industria en un país como los Estados Unidos que produzca para una sociedad de 280 millones de habitantes, que una industria aquí que produzca para una sociedad de 8 millones de habitantes. Economía de escala está a favor del otro. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de que se hable de competencia. Y nosotros estamos obligados a competir, a proteger lo nuestro. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que están haciendo las grandes potencias, por Dios. ¿Ustedes creen que no están subsidiando a sus productores? Por Dios, no le han quitado nunca ningún subsidio. Decía Galeano ayer, A la agricultura, todo. que se ha multiplicado 7 veces el subsidio que le da los Estados Unidos a sus productos agrícolas. Pues bien por los Estados Unidos, si eso es lo que se necesitaba para que no quebraran sus productores agrícolas. Y la Unión Europea también. Y por la su Unión parte. Europea está en lo mismo. Pero vienen aquí y nos suena una campanita. Ustedes tienen que quitarlo todo. Aquí no puede haber subsidio y tampoco puede haber protección. Entonces eso no puede ser admitido por nosotros, sin que pasemos a la categoría de tontos, de capirotos, como nos diría el cardenal López Rodríguez, de imbéciles, ¿verdad? Por estar firmando acuerdos y convenios y qué sé yo, todas esas cosas que se están negociando ahora, tratados de integración, donde nosotros estamos liquidando a los dominicanos que están fajados acá produciendo en condiciones adversas. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Pues bien, se está hablando de eso, pero oigan los ejemplos que se han puesto. Conjunto productivo. Entonces se pone dos cosas y yo no puedo entender cómo pueden ser semejantes. Un proyecto hortofrutícola en La Vega de exportación, y donde se está hablando de que se están exportando una serie de renglones a nichos del mercado internacional, étnico y una serie de cosas muy sofisticadas, pero bueno, lo entendemos y quiero decirle una cosa. Eso se viene haciendo mucho antes de que se hubieran inventado el programita este de competitividad. Porque yo recuerdo cuando desde Constanza se exportaba a los Estados Unidos muchísimos productos a los, digamos, a la demanda étnica de los orientales, por ejemplo, de cierto tipo de la hortaliza oriental, ¿verdad? De especializar. De los hongos de tireo y de muchísimos otros rubros. Bueno, Constanza. pero eso hace mucho. Hasta yo exportaba. Eso hace mucho. De modo que no vengan a decir que eso que se estaba haciendo ahora es un mérito
del programa. Pero oigan el otro ejemplo que pusieron. El clúster o conjunto de la Romana Valladolid en cuestión de turismo. Yo quiero que ustedes sepan que si hay algo contraindicado al interés nacional, es precisamente ese turismo de enclave, donde se van a un sitio remoto del litoral y meten allí unas instalaciones habitacionales, a donde el turista que llega queda prácticamente secuestrado. Prisionero de senda. Y todo lo que se mueve alrededor de la presencia o estadía de ese turista en esos sitios está amarrado a una serie de cosas y servicios que se ponen todas ahí y que son todas del mismo dueño del hotel. Es decir, usted va al hotel, pero usted sale y quiere ir a un nightclub, hay un nightclub, pero el nightclub es del hotel. Usted va a un casino, el casino es del hotel, o usted va a una tienda de souvenirs y es del hotel, y todo es del hotel. Entonces, el gasto de ese turista de enclave no se relaciona, no se imbrica con la economía dominicana, porque se queda allí en ese enclave periférico del litoral dominicano, que ha sido ya vendido y liquidado en su mayor parte a extranjeros. Previamente. Entonces, ese es uno de los ejemplos que nos ponen para hablarnos de los enclaves de turismo. Ya ahí yo me di cuenta que allí había mansos y cimarrones. No podemos poner en duda de ninguna manera la buena intención de nuestro anfitrión, el amigo Hugo Giuliani Curri, y de la Secretaría de Industria y Comercio. Pero le queremos decir aquí públicamente que ese programa él tiene que revisarlo muy cuidadosamente, porque allí se oyó de todo. Se oyó de todo, ¿verdad? Como marco al asunto del turismo y del enclave, imbricado con la producción hortofrutícola. Resulta que ahora tenemos una noticia que dice: persiste la baja en llegada de turistas al país, ¿verdad? Entonces, acuérdate de cuánto eran 25 millones que querían manejar. Sí, 25 millones más. Adicionado a los 25 que ya le dan. El descenso de enero y febrero triplica la baja del año pasado. La reducción del flujo de turistas hacia la República Dominicana se acentuó durante los 2 primeros meses del presente año, al caer en un 22.9% con relación al mismo periodo del año pasado. Y por ahí sigue. Bueno, entonces están hablando de mejorar la competitividad, pero resulta que cómo se va a mejorar la competitividad en un mercado que se está cayendo internacionalmente. Nada más hay que ver las noticias internacionales sobre la economía del mundo para darse cuenta que el turismo está en crisis. Y nosotros somos un país que recibe turismo, pero recibe turismo de los países que exportan turismo. Y si la economía de los países que exportan turismo no está bien, pues lógicamente se reducen los viajes de aquellos que normalmente acostumbran ir a pasar sus vacaciones fuera de su país, que vienen generalmente de países fríos hacia el trópico. Pero el que no pueda porque se les redujo su poder adquisitivo, pues se queda en su país aguantando frío. Y eso está reflejándose junto con el temor a viajar en avión y a los actos de terrorismo y a todo aquello, para que haya declinado el turismo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que todo el aparato que tú hagas aquí. Eso tiene que ver con una realidad de allá. Exógena, sí. Igual que está pasando con la industria textil, que voy a pasar ese tema. Porque el sector agrícola, ya sabemos, el señor que habló de la Secretaría de Agricultura habló con mucha propiedad sobre la posibilidad de mejorar la productividad de arroz. En mi opinión, sí cometió un desenfoque cuando habló de exportar, cuando debería estar pensando en autosuficiencia alimentaria. Porque si algo tiene que hacer ahora mismo este gobierno es asegurarse que a través de un incremento de la producción agrícola y el respaldo del gobierno, aseguremos que lo que nosotros los dominicanos no comemos se esté produciendo, para que cuando haya cualquier situación en el mundo de restricción de la economía y de las cosas que normalmente están viniendo hasta ahora, no pasemos hambre. Igual que ya hemos hablado, ayer lo dijimos, el asunto del petróleo, etcétera. Entonces, eso en cuanto a lo del arroz, porque es una parte importante de la dieta dominicana, ¿verdad? Bueno, llegamos a la zona franca. El expositor
había dos expositores. Uno de ellos quiere traer a la República Dominicana todas las industrias textiles, que el mismo número hay, que están en quiebra en los Estados Unidos. Él dice que tenemos que darle facilidad para que vengan. Esas son industrias que van a producir los tejidos para a partir de ahí entonces trabajar el renglón de la ropa, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué quebrar? generando los tejidos en la República Dominicana. Pero la razón por la cual esas industrias están quebrando en los Estados Unidos es sencillamente porque la economía de los Estados Unidos está paralizada. Entonces quieren resolver el problema de esa industria trayéndolo acá, porque aquí le vamos a ofertar la mano de obra devaluada. Entonces vamos a hacer rentables a esas empresas que ya no pueden operar, trayéndolos acá, para que siga el modelo de exportación de empleos de los Estados Unidos. Yo quiero saber si los norteamericanos van a estar de acuerdo con que le sigan el modelito de exportar empleos hacia la periferia subdesarrollada económica de los Estados Unidos, como nosotros, que estamos ofertando salarios de hambre, para que allá queden cesantes los que trabajaban en la industria norteamericana. Yo no creo que los norteamericanos van a seguir apoyando eso. Esa es parte del conflicto del sistema, precisamente. Pero ¿qué pasa? Esa es la parte de la propuesta de este señor. Pero viene la exposición de las plantas gemelas con Haití. Y entonces ahí es donde ya vimos nosotros que nuestra prédica de alguna manera ha sido escuchada. La propuesta de la zona franca va a tener los parques industriales del lado haitiano. Entonces vamos a sacar la mano de obra haitiana y mandémosla a su territorio a trabajar en esos parques industriales, y a los industriales dominicanos que inviertan en esas zonas francas allá. Claro, nosotros tenemos que tomar con mucho cuidado ese mecanismo, porque tampoco vamos a dejar cesantes aquí en este país a quienes trabajan en producir para ese tipo de actividad, porque se lo estamos trasladando a Haití. En el mismo caso, en este aspecto. De la industria de la construcción. No, de la industria de la planta desmantelada que quieren traernos acá los americanos. No, sí, para la mano de obra barata nosotros hacerlo así. En cuanto a los Estados Unidos se refiere, pero me refiero en cuanto a que nosotros aquí, para que la industria de la construcción sea floreciente, tenemos que usar mano de obra haitiana. Pero todos los operarios especializados que tenía formado este país están en Puerto Rico y en las Islas Británicas. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí lo que hay es una moneda devaluada, y lo hemos dicho 1000 veces y lo vamos a seguir diciendo. La clave de la crisis dominicana está en la devaluación de su moneda y en convertirnos en proveedores de mano de obra devaluada. Nosotros lo que tenemos que hacer es dignificar el trabajo, tratar de que los dominicanos se preparen y se califiquen en su capacidad de producir, para que puedan optar a labores de exportación donde la mano de obra se pague mejor, y no compitiendo con los salarios enviados de Bangladesh, ¿verdad? Y de Malasia y de China continental o comunista. No podemos darle ese horizonte a los dominicanos. Tú para competir tú tienes que igualarte a la gente que se está muriendo de hambre por allá. Entonces, esas son cuestiones fundamentales, sin las cuales ninguna de estas cosas puede funcionar. Entonces, nosotros vamos a aprovechar, le haremos llegar nuestras inquietudes al secretario de Industria y Comercio como un aporte para que de estas cosas que escuchamos se salve lo bueno y se modifique lo malo. Ahora, queremos destacar, nos produjo una gran satisfacción escuchar al señor Francisco García. Él habló de la industria Inca, que por cierto es filial de esta empresa. Y dijo lo siguiente, él relató todo el esfuerzo que habían hecho para acreditarse como exportadores. Esto es una labor permanente, persistente, yendo de lo poquito, aumentando poco a poco, pero siendo persistente para acreditar nuestros productos e ir abriéndonos un espacio en esos mercados de exportación. Y dijo lo siguiente, que es la parte que yo valoro grandemente.
No necesitamos que devalúen la moneda dominicana para hacernos competitivos. Bien. Nosotros nos complace muchísimo que el señor Francisco García, Paco, haya establecido esa premisa ahí, porque aquí hay una serie de sectores que quieren alcanzar la competitividad sobre la base de que le sigan devaluando la moneda a los dominicanos. Entonces, una industria pesada como es la industria metalmecánica, que logre ser competitiva y que logre ampliar, como él demostró con su estadística, sus exportaciones al exterior, y que no necesite que la mano de obra se devalúe, es lo que este país está necesitando para echar adelante y acabar con el modelito este de la devaluación. Sí, del turismo y la zona franca. Sí, porque, Sí, bueno, del área de servicio en general. sí, pero es porque no quieren poner a competir. Eso es lo que hemos llamado la competencia de una subasta de la miseria. De la miseria. Vamos a ver quién subasta el salario más miserioso. Para allá no vamos todos. Sí, y ese país se fastidia. Reiteramos que todas las intervenciones señalaron como el principal obstáculo para su competitividad la energía eléctrica. Pero aquí tenemos también otras informaciones, Roger, sobre la energía eléctrica. Vamos a entrar, aunque sea brevemente, en ese aspecto, aunque ya nos están haciendo señas, arquitecto, de que nuestro espacio ha terminado. Pero por lo menos vamos a señalar qué fue lo que se apuntó con respecto a esa. No, eso es lo que son declaraciones, sí, declaraciones del presidente sobre nuevamente. ese aspecto, que dice que la capitalización de la energía eléctrica es irreversible. Eso se lo dejamos aquí. Y eso fue una planta eléctrica de 100 megavatios allá en Asua, que estaba representada la empresa inversionista, que es la Monterrío Power Corporation, la Caterpillar Power Ventures, por la señora Elena Villella de París, que dijo en su intervención que había que respetar la ley de electricidad. Entonces yo creo que sí, que está muy bien, pero la tenemos que respetar todos. Y en todos los aspectos. Y entonces sobre este tema vamos a seguir mañana, cuando volvamos, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo de Payananita Y Roger Ogando.